Aumenta la preocupación por amenazas contra políticos de cara a las elecciones de medio término. Las autoridades solicitan apoyo para hacer frente a cualquier tipo de posible violencia. ¿Por qué la patrulla fronteriza disparó balas de goma en contra de migrantes venezolanos en la frontera? Los agentes justifican sus acciones. Y lo llevamos a la Noche de Muertos en Michoacán. Las cámaras de cierre de edición llegan a uno de los cementerios donde se mantiene palpitante esta tradición. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Washington vive un ambiente de alerta debido a amenazas que recibieron algunos legisladores. Temen que algunos reciban ataques, faltando solo unos días para las elecciones de medio término. Alfredo Miranda, desde la capital del país, con todos los detalles. Pocos días después del ataque con martillo contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, legisladores denuncian amenazas de muerte a varios políticos en Nueva York, incluido Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado. Ha habido más amenazas contra funcionarios electos. Está documentado que he recibido algunas, dijo Schumer. A las amenazas se suma la aparición de un graffiti con la leyenda «Maten a los funcionarios electos». Legisladores expresan su preocupación. Tenemos que evaluar y valorar cuál es el clima que ha sido creado en este país que lleve a la gente a pensar que pueden tomar acciones, como ir a la casa de Nancy Pelosi para matarla. Según el jefe de la policía del Capitolio, se necesita mayores recursos para proteger a los legisladores. Creemos que el clima político actual exige más recursos para brindar niveles adicionales de seguridad física a los miembros del Congreso, dijo Tom Manger en un comunicado. Pienso que el jefe de la policía del Capitolio tiene absoluta razón. Una de las grandes preocupaciones de todos los ciudadanos es la desfinanciación de la seguridad interna. Hemos tenido un momento de transferencia que todos lo podemos entender a Ucrania de miles de billones de dólares, pero la seguridad interna sigue siendo un problema. Expertos creen que la retórica descalificadora que se utiliza en la política de cara a las elecciones encuentra eco en las pasiones propias de la contienda electoral, a lo que se suman las teorías de conspiración. Independientemente de si son o no comprobadas o si terminan siendo simple y sencillamente teorías, son activadores de la violencia y ese es el gran problema en este momento. Hay demasiada radicalidad en los discursos, son demasiado extremos. La policía dijo que continúa monitoreando miles de casos en un esfuerzo por detener amenazas potenciales antes de que aparezcan en los titulares. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y estamos a solo una semana de estas elecciones de medio término y para hablar de la actualidad política y cómo se perfilan los partidos nos acompaña nuestro analista político Hernán Molina. Hernán, muy buenas noches. Hernán, hay mucho de por medio en todo esto, pero primero háblame de las elecciones claves para los demócratas y para los republicanos. No te escucho. Que no me escucha y estamos teniendo problemas técnicos. Ahora sí, bueno, ahora sí me ahora te escucho. Te hacía la pregunta de cuáles son los temas más importantes, lo que importa más a demócratas y lo que importa más a republicanos y cuáles estados y cuáles elecciones. Bueno, mira, los republicanos están empujando muchísimo, obviamente, el tema de la economía porque la gente está muy preocupada por el costo de la vida. Están también hablando mucho de la seguridad. Hubo un incremento en el tema de robos, el tema de ataques violentos, obviamente. Y eso a la gente obviamente le importa mucho. Los demócratas, por otra parte, están empujando mucho el tema del aborto, porque obviamente muchísimas mujeres se sienten muy frustradas que políticos, sobre todo la Corte Suprema, ha sacado esa libertad, libertad para decidir si quieren ser madres o si pueden ser madres, obviamente. Esos son temas. Hay estados que son claves en esta elección. Arizona, por ejemplo, donde el senador demócrata está peleando para mantener su banca. Una de las personas, Kari Lake, que es una de las candidatas a la senaduría por parte de los republicanos, avalada por Trump, niega que la elección de de Biden haya sido legítima. Lake, perdón que te interrumpa, Lake va para el puesto de gobernadora en Arizona. No va para senador. Lake está corriendo para el puesto de gobernadora de Arizona. Ok, perdón, estoy equivocado en eso. Pero esos son los temas que están obviamente empujando y están hablando de, por ejemplo,
de que la elección de Biden no ha sido legítima y que obviamente a Trump le roban la elección. Estas mentiras han sido empujadas en varios de estos estados, donde la mayoría que hoy tienen muy escueta los demócratas en el Senado está en juego. Y sin una de las cámaras, obviamente sin las dos que hoy tienen mayorías muy escuetas también en la Cámara de Representantes, se le va a ser muy difícil gobernar al presidente Biden. ¿Hay estados claves para darle la vuelta a la mayoría en el Senado? Dirías tú, Utah, Nevada, Arizona, Georgia. Georgia, donde, por ejemplo, Rafael Warnock está tratando de defender este asiento que ganó hace 2 años atrás el exjugador de fútbol Herschel Walker, también apoyado por Trump, que ha sido acusado de pagar abortos. Una persona que antes apoyaba el aborto y después ahora pasó a ser pro-life, y que niega eso, pero varias mujeres han dicho, ya al menos 2 mujeres han dicho que él ha pagado por su aborto y hasta han mostrado recibos de que él ha hecho eso. O sea, esto es una campaña obviamente muy difícil, porque como te dije antes, hay obviamente las encuestas están muy parejas y obviamente la pelea por el control del Senado, pero también de la Cámara de Representantes está muy pareja, y obviamente los demócratas y los republicanos están tratando de obviamente alzarse con esas cámaras, porque obviamente podrían tener mucho poder a la hora de negociar con Biden, que le quedan 2 años de presidencia una vez que pasen las elecciones, ¿no? Muy bien, Hernán, ya no tenemos tiempo, pero creo que hay 3 puntos que deberíamos de considerar que están en juego, ganen o pierdan uno o los otros. Uno es Medicare, otro es lo que ya has mencionado tú, las leyes del derecho al aborto, y otro es el seguro social, pero ya tendremos tiempo de analizarlo más adelante. Gracias, Hernán Molina. Gracias a ti. Un reciente estudio señala que desde que la Suprema Corte de Justicia anuló el derecho federal al aborto, aumentaron drásticamente las solicitudes de envío de píldoras abortivas, por lo que interrumpir un embarazo con medicamentos se ha convertido en el método más seguro para miles de mujeres. De acuerdo a este estudio, lo que sabemos es lo siguiente. Dayanis. Muy buenas noches, José. Y así es, de acuerdo a este estudio, las solicitantes de píldoras abortivas por medio de telemedicina en línea aumentaron alrededor de 137% en 30 estados, algo que no sorprende a los expertos y a quienes luchan por los derechos reproductivos de la mujer. Este análisis por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y publicado en la revista médica JAMA, por sus siglas en inglés, analizó cerca de 45,000 solicitudes de píldoras abortivas realizadas a través de Aid Access, una organización de telemedicina sin fines de lucro con sede en Austria, que proporciona píldoras abortivas para uso doméstico en estados donde esta práctica está restringida. Estamos en una etapa médica y de la ciencia en el que hay varias opciones para cómo abortar, para cómo terminar con un embarazo. Así es que la telesalud y las pastillas para abortar son sencillamente eso, otra opción, a diferencia de un aborto que tenga que hacer el procedimiento un proveedor o un médico. El estudio analiza las solicitudes del medicamento para interrumpir un embarazo desde septiembre del 2021, mucho antes del dictamen judicial, hasta agosto de 2022. En la investigación, la mayoría de solicitantes dijeron que necesitaban las píldoras debido a las restricciones al aborto. O la persona viaja a un estado aledaño, a otro lado, quienes tienen los recursos económicos para poder hacerlo y practicarse un aborto en ese otro estado, o por supuesto utiliza también la telesalud para tratar de abortar en su propio estado. Asimismo, el análisis señala que los mayores aumentos de pedidos de píldoras abortivas provienen de los estados de Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Arkansas y Alabama. Tenemos personas llevando un embarazo en contra de su voluntad, personas sí accediendo a la telesalud cuando pueden hacerlo, o incluso personas que pueden intentar abortar fuera del sistema médico y entonces poner en peligro su salud o su vida. Por otra parte, miles de votantes temen que el acceso a obtener píldoras para interrumpir un embarazo por medio de telesalud sea anulado si el Partido Republicano logra ganar más escaños en el Congreso y otros puestos políticos. José, y es muy importante que las mujeres se informen sobre las leyes de sus estados antes de obtener el medicamento para detener su embarazo. Por ejemplo, Indiana y Texas prohíben las píldoras abortivas a partir de un punto específico del embarazo, mientras que en otros 19 estados republicanos es ilegal el uso de la telemedicina para ser recetados. Regreso contigo. Gracias, Dayana, y gracias por tu reportaje. En otra información, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza justificó los disparos de balas de
gomas de sus agentes en contra de migrantes venezolanos en Texas. Un día después del incidente, Chris Magnus señaló en un comunicado que, y cito, cientos de indocumentados intentaron cruzar a Estados Unidos por El Paso y que muchos se mostraron agresivos, por lo que sus oficiales respondieron usando un sistema en el que están supuestamente entrenados para protegerse. Y la posibilidad de que nuevamente hayan incongruencias en la investigación sobre la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha provocado la inconformidad de los padres de los desaparecidos. Víctor Blázquez nos tiene más de esta polémica desde la capital mexicana. El gobierno mexicano podría estar usando pruebas falsas o de origen desconocido sobre las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, como son las nuevas capturas de pantalla de mensajes del grupo delictivo Guerreros Unidos que supuestamente se encargó de desaparecer a los estudiantes. Así lo dio a conocer en un informe presentado en Ciudad de México el grupo interdisciplinario de expertos independientes que también analiza el caso de los 43 normalistas. Ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad. Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo. Y ese es un elemento fundamental. Aseguraron que tras un peritaje científico no es posible tener la veracidad de la evidencia presentada el pasado 18 de agosto. Y desde Palacio Nacional salió la defensa. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Mientras gobiernos van y vienen, Felipe de la Cruz no ha dejado de caminar durante 8 años en busca de su hijo. Ahora se siente engañado por las autoridades. Pues ya van 2 notas que no salen del gobierno federal como esperábamos. La primera es la del New York Times. Hoy el grupo de expertos independientes, que para nosotros como víctimas siempre ha sido un grupo de confianza, y que hoy nuevamente pone en evidencia el trabajo hecho por las autoridades mexicanas. Las investigaciones de este gobierno eran un pilar de confianza para los familiares de los normalistas desaparecidos, pero ahora se ha desmoronado. El grupo interdisciplinario de expertos independientes creado para coadyuvar en la investigación anunció el fin de su mandato debido a una falta de confianza con las autoridades mexicanas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Regresamos después de una breve pausa. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. El mal tiempo no da tregua. Otra peligrosa tormenta tropical amenaza a miles de hondureños. Una comunidad hondureña está en emergencia. Sus habitantes aún no se recuperan de los estragos que hace unas semanas le causó el huracán Julia y ahora se preparan para otra tormenta más. Lilian Caballero nos tiene los detalles. Así quedó la comunidad de Buenavista, un escampo bananero en el Progreso Lloro, que fue inundado por las fuertes lluvias que azotaron con la tormenta Julia el pasado mes de septiembre. 42 días después, sus pobladores han vuelto a tratar de limpiar sus casas que quedaron soterradas por la arena y el lodo. No tengo palabras que decir porque todo el tiempo pasamos así. Los bordos nunca los arreglan. Demasiado. Uno pierde todas sus cositas. Para este yo todo lo perdí. Quedé sin ropa y nada. No tengo para dónde irme. Son muchas las familias que tratan de recuperar sus viviendas, pero su tristeza e indignación es latente. Dicen sentirse abandonados en una comunidad casi destruida y a las puertas de desaparecer si llegaran a inundarse nuevamente. Triste esto que está pasando, pero solo le pedimos a Dios que los ayude, que es el único que los puede ayudar. Algunos pobladores no tenían ni 24 horas de haber llegado a sus casas para iniciar la limpieza y ya tienen una nueva alerta por la tormenta tropical Lisa. Ante las nuevas alertas de lluvias en Honduras, en esta comunidad las autoridades locales trabajaban contra el reloj para tratar de reparar los bordos dañados y evitar que ceda a las tormentas. El Comité de Contingencias ha declarado alerta roja para todo el departamento de Islas de la Bahía. También ha declarado alerta verde para 4 departamentos del país, en lo que es la zona atlántica y el norte. También el resto del país se mantiene en alerta verde. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Más noticias después de una breve pausa. Sigan con nosotros. La celebración de la Noche de Muertos, los cementerios se llenan de gente recordando a sus difuntos.
México es el país con más casos de asesinatos de periodistas sin resolver. Por eso en Tijuana, Baja California, armaron un altar en contra de la impunidad. Nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene la historia. En Tijuana hay un altar que no es muy tradicional. Combina elementos del Día de Muertos con herramientas como la máquina de escribir o el otrora indispensable Viper. Es para recordar a los reporteros asesinados este año en México y para unirse a la campaña que organiza la UNESCO cada 2 de noviembre para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas. Hay un grado de impunidad todavía. O sea, desafortunadamente el mensaje para la sociedad es que sigue habiendo sentencias a medias. Los reporteros en Tijuana saben que es una tragedia local, pues entre los nombres que aparecen en el altar están 2 de sus compañeros. Hay 19 calaveras de azúcar, una por cada trabajador de medios de comunicación asesinado este 2022 en la República. Empezaron a poner este altar desde el 2016, cuando la violencia que padece este país ya había cobrado la vida de demasiados comunicadores, 12 en aquel año. Cerca de 9 de cada 10 casos de esos asesinatos siguen sin resolverse jurídicamente, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO. Es una tendencia a nivel global, apuntó en la conmemoración anterior la Unión Europea, que este año expresó su preocupación al presidente López Obrador por el extraordinario número de periodistas asesinados. Pero el mandatario no cesa sus ataques a la prensa que lo critica. La mentira en los medios se convirtió en una constante. Este Día de Muertos, camarógrafos, reporteros y fotógrafos volverán a reunirse aquí para exigir que los crímenes de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez no queden impunes. Actividades como estas son promovidas por la UNESCO en todo el mundo, con la idea de que para apoyar la democracia hay que apoyar al periodismo. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Continuamos en México, donde esta noche los panteones de toda la República Mexicana reciben la visita de miles de personas que esperan conectar con sus difuntos. Oscar Pantoja nos muestra el fervor y colorido de la Noche de Muertos. La Noche de Muertos en Michoacán es la puerta entre el mundo de los vivos y muertos. Las ofrendas adornadas con flores aguardan la bienvenida de las ánimas. Esta tradición prehispánica sigue viva cada año. En los panteones el olor a la flor de cempasúchil y la cera derritiéndose de las veladoras muestran el camino de reencuentro con los seres vivos que los esperan con música, ofrendas de alimentos y bebidas en cada una de las tumbas. Irán acude cada año al panteón de Sinsunzan. Sus abuelos y 2 primos han sido sus pérdidas más grandes. Presuroso decora las tumbas con flores y veladoras para que encuentren el camino de regreso al mundo de los vivos. Estamos adornándole ahorita a mi primo hermano que se llama José Luis y a mi otro primo hermano que se llama Pepe. Bueno, se llamaban, ya no están con nosotros. Yunuen es una joven que radica en las costas de Guerrero. Su visita a la Noche de Muertos es algo que la identifica como mexicana. El que no ha venido a Michoacán pues se está perdiendo de algo muy interesante, de rescatar nuestras tradiciones, lo que realmente es México. María José viajó desde Madrid, España. Con voz quebradiza y llena de emoción, reconoce la unión familiar que se vive en los panteones, una tradición que recomendará al regreso a su país. El mensaje que vosotros le dais, allí en España no, pues por desgracia no lo hacen así. Y pues tiene un mensaje muy bonito y estoy muy emocionada. 2 años de pandemia que obligó a cerrar los panteones a visitantes. Sin embargo, algunos como Marta perdió a su esposo por esta enfermedad. Vivir como si fuera el último día. Yo también perdí a alguien con la pandemia, a mi marido. Se espera que más de 600,000 personas arriben a este territorio lacustre. Desde Michoacán, México, Oscar Pantoja II, Noticias Estrella TV. Regresamos en breve después de esta pausa. Sin importarle su seguridad, un maestro evita que un alumno desate una tragedia. En Nueva York, un maestro muy valiente le arrebató el cuchillo a un estudiante que apuñaló a otro alumno. La violenta pelea que fue captada en video muestra los dramáticos momentos que se vivieron en una preparatoria entre decenas de asustados jóvenes. El agresor de tan solo 17 años hirió a su rival de 18 en la espalda y las manos. Afortunadamente no pasó a más, fue arrestado. Todo pudo haber sido peor si el profesor no hubiese intervenido.
Y el avión más grande del mundo volvió a surcar los cielos y lo hizo en el estado de California. El llamado Stratolaunch, con una envergadura de 116 metros de punta a punta de sus alas, despegó del Mojave Air and Spaceport ante la mirada incrédula de cientos de personas. Su vuelo de prueba duró 5 horas y 6 minutos, alcanzando velocidades de hasta 850 kilómetros por hora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.